El economista Hugo Facio Rigasi, presidente de Senda, ha estimado necesario dar una lección de ética al Banco Central de Chile, del que fuera vicepresidente. Su figura venerable ha concurrido hasta la moneda y el Banco Central a entregar personalmente un estudio que refuta tajantemente un reciente informe del instituto emisor al gobierno, en el cual ha pretendido descalificar el esquema de pensiones de reparto y recomendado destinar al ahorro la totalidad o la mayor parte del 5% adicional de cotizaciones propuesto por el gobierno. El Banco Central la está desinformando, ha advertido Facio a la presidenta Bachelet. Los salarios no se tocan, ni un peso más al ahorro forzoso. El estudio de Senda demuestra que las recomendaciones del referido informe del Banco Central, que fuera presentado con gran despliegue publicitario en enero pasado, son erróneas, inviables y cuestionables desde el punto de vista moral y político, puesto que su recomendación de destinar las nuevas cotizaciones al ahorro no mejora las pensiones actuales, ni tampoco hasta el año 2050, pero en cambio incrementa extraordinariamente el ahorro forzoso desde el primer mes. Este ahorro forzoso, que se impone exclusivamente a los trabajadores, puesto que la cotización solo se exige íntegramente a quienes ganan menos de 2 millones de pesos al mes. Este ahorro forzoso acumulado suma ya 2/3 partes del fondo de pensiones. El dinero es traspasado de inmediato, mes a mes, al sistema financiero y no será devuelto jamás, debido al constante superávit corriente entre cotizaciones recaudadas y subsidios y pensiones pagadas. La recomendación del Banco Central lo mantiene e incrementa muchísimo y desde el primer momento, sin mejorar las pensiones en nada durante décadas. Como demostró el premio Nobel Franco Modigliani, esta masa creciente de ahorro se va a acumular aún en el hipotético caso que cada afiliado recuperase íntegramente lo ahorrado, lo que tampoco sucede debido al elevado costo del sistema de AFP. En otras palabras, la llamada capitalización individual es un mecanismo que necesariamente va traspasando una masa creciente de salarios a la industria financiera, que ésta no devolverá jamás. Ello constituye una inmoralidad porque la base del pacto social en cualquier sociedad es que la reposición y modernización del aparato productivo, también la educación de paso, deben ser financiadas íntegramente por la élite, con cargo al excedente de explotación, cuya apropiación ella, la élite, hace legítima precisamente al cumplir estos requisitos. Nunca es financiada esa reposición del aparato productivo por los trabajadores con cargo a sus salarios. Estos deben respetarse sagradamente y destinarse íntegramente a sostener con un mínimo de dignidad a sus familias, incluidos sus viejos. El ahorro forzoso es inmoral, aun si fuera destinado íntegramente al ahorro nacional, lo que tampoco sucede en el sistema de AFP, que transfiere el grueso de este ahorro fuera del país y se queda con la parte del león en forma de comisiones y primas netas. El informe del Banco Central
basa su conclusión contraria al reparto en una metodología que consiste en calcular el flujo de caja de dicho esquema. Es correcta esa metodología, es la misma que utiliza la propuesta Bravo-C para demostrar que solo con cotizaciones se pueden sostener hasta el fin del siglo pensiones el doble de las actuales en relación a los salarios. Sin embargo, como es usual en los estudios que demuestran la supuesta quiebra del esquema de reparto, el Banco Central, en el suyo, minimiza ingresos y exagera gastos, burdamente. Senda corrige dicho sesgo y comprueba que destinar el 5% adicional a reparto duplica las pensiones actuales desde el primer momento y se sostiene hasta mediados del siglo sin subsidios fiscales. Lo más grave es que los pretendidos beneficios calculados por el Banco Central al destinar el 5% adicional a la capitalización se basan en mantener las pensiones tanto más bajas que ahora, hasta la mitad del siglo, al tiempo que aumente el ahorro forzoso desde el primer momento. Según los supuestos del propio Banco Central, que asumen recaudaciones disminuidas, gracias al mayor ahorro que propone, los jubilados recibirán en promedio 379 pesos mensuales adicionales por persona el primer año. Escuchó bien, 379 pesos, 3 gambas el primer año. 20.800 pesos al cabo de una década, 20 lucas, 64 al cabo de 2 décadas y 129.000 pesos mensuales por persona al año 2050. En circunstancias que en esos años los salarios imponibles, según el Banco Central, habrían subido en 14.000 pesos el primer año y hasta en 685.000 pesos mensuales por persona en el último año. Es decir, suben 600.000 pesos los salarios y suben 100.000 pesos a mediados de siglo las pensiones. En el caso de los jóvenes que recién se afilian a las AFP, que están entrando recién a su vida laboral, para lograr a su retiro al cabo de 4 décadas las tasas de reemplazo de 2/3 de las remuneraciones imponibles que se pueden obtener hoy con reparto, tendrían que empezar cotizando más de un 24% de sus salarios en promedio y más de 30% en el caso de las mujeres. Eso es lo que necesitarían cotizar con este sistema de pensiones. Es decir, con las características del mercado laboral chileno, la capitalización individual sencillamente no permite financiar por medio del ahorro buenas pensiones. Lo que sí logra el esquema de reparto. Las nuevas cotizaciones no suben las pensiones nunca. En cambio, se incrementa el ahorro forzoso neto, es decir, el dinero contante y sonante trasladado mes a mes desde los salarios al sector financiero para no regresar jamás. Dicho excedente sube el primer mes en 2/3, más de 255.000 millones de pesos adicionales el primer mes, casi 3 billones de pesos adicionales el primer año, aún en el caso que el costo de administración de las cotizaciones adicionales sea 0. Esa es la madre del cordero, pues. Las pensiones no suben 379 pesos y las traspaso al sector financiero en miles de millones de pesos al mes. El ahorro acumulado, por su parte, crece hasta alcanzar 2/3 del PIB al año 2050, aún con la recaudación disminuida estimada por el Banco Central, y a más del 80% del mismo con la recaudación corregida por Senda. Esta enorme masa de dinero, administrada por la industria financiera,
en su propio beneficio y el de grandes grupos económicos que operan en el país, y no será devuelto jamás. Mientras tanto, las pensiones suben 379 pesos. Al evaluar capitalización versus reparto, el Banco Central incurre además en el inaceptable error metodológico de comparar situaciones diferentes, puesto que olvida el detalle que con capitalización las pensiones actuales no suben nada, mientras que en el reparto se duplican. Si se igualan mediante subsidios fiscales los beneficios a los pensionados de la capitalización individual con aquellos que ofrece el reparto, es decir, si la diferencia esta se suple con subsidios fiscales, como corresponde a una comparación bien hecha, a pensiones iguales, ello generaría una deuda pública mayor que el ahorro logrado, equivalente a 2/3 del PIB al año 2050, todavía con las magras recaudaciones estimadas por el Banco Central. Ya más del 50% del mismo, del 80% del mismo, perdón, con la recaudación corregida por Senda. En el hipotético caso de no existir diferencia entre tasas de colocación y captación, ni tampoco comisiones de los operadores financieros, la deuda pública referida, que llega hasta el 80% del PIB, sumaría exactamente lo ahorrado por la capitalización individual. De este modo, el ahorro neto sería cero y se fuman los supuestos beneficios estimados por el Banco Central, quedando solo el absurdo evidente de endeudarse con el sistema financiero para ahorrar en el sistema financiero, pagándoles una comisión intermedio por el servicio. Sin embargo, eso es lo que pasa porque las diferencias de tasas y comisiones de los operadores son considerables. Es decir, la capitalización individual se traduce en un traspaso neto de impuestos a la industria financiera. Precisamente por este motivo, porque es absurdo endeudarse para ahorrar, gobiernos de centro derecha terminaron recientemente con el símil de las AFP que fue impuesto en décadas pasadas en varios países europeos. Este mismo esquema de endeudar al Estado para ahorrar supuestamente, es lo que ha venido sucediendo desde la imposición del sistema de AFP, puesto que parte de la deuda pública actual se explica por los subsidios a las pensiones, al tiempo que se transfiere mes a mes a los mercados financieros el segundo impuesto más importante después del IVA, que permitiría duplicar las pensiones sin subsidio fiscal alguno y sin subir las cotizaciones ni edad de retiro. El Banco Central utiliza además en su argumentación un modelo macroeconómico muy discutible y supuestos manifiestamente sesgados, cuyos resultados son de perogrullo. Ahorrar es siempre bueno y no hacerlo siempre malo. Esa es la conclusión del Banco Central. Aunque el ahorro se sustente en mantener las actuales pensiones miserables durante medio siglo. Exactamente del mismo modo y con el mismo modelo, el Banco Central podría demostrar, por ejemplo, enormes beneficios para la economía, el empleo, los salarios y eventualmente las pensiones futuras, si se obligase a los trabajadores a ahorrar la mitad o más de su salario, por ejemplo. Hoy, una cosa es tan inviable como la otra. No se puede hoy día rebajar a la mitad los salarios, pero tampoco se pueden mantener las pensiones miserables durante medio siglo. De este modo, el Banco Central elude el problema ético, social y político que el país enfrenta, que consiste precisamente en mejorar las pensiones, terminando con el abuso del ahorro forzoso. Y, puesto que no se puede dejar de hacerlo, porque hay que hacer esto, mejorar las pensiones, la recomendación del Banco Central no es más que un ejercicio académico carente de todo interés para efectos de establecer políticas públicas.
El Banco Central pretende demostrar lo indemostrable, puesto que sería muy extraño que el esquema de pensiones basado en el reparto que utilizan casi todos los países del mundo y todos los más desarrollados a lo largo de más de un siglo, con superávit corrientes en todos ellos, y también en Chile hasta 1981, ese esquema que aplican todos resultase inviable ahora en nuestro país.